Vieron que hay una línea muy delgada entre ser firme y ser testarudo, ¿no? Es como una línea a veces casi imperceptible, ¿no? En donde vos decís, no, yo soy firme en mis propósitos, y otra cosa, sos un testarudo, que estás haciendo todo mal, pero no querés reconocer de que sos un testarudo, ¿no? Claro, o perseverante, queda como, y no terco, ¿viste? Entre perseverante y terco hay una línea muy fina, a veces imperceptible. Y yo soy un poco así. Y una de las mayores lecciones que tuve que aprender en la vida, que me costó muchísimo aprender, es que no todo en la vida tiene solución. Yo, no sé, naturalmente siempre pensé que de alguna manera todo tiene que tener una solución, ¿no? Y se entendía que yo como joven pensar así, porque los jóvenes a veces, este, cuando uno es joven tiene poco kilometraje, poca experiencia, se ha golpeado poco en la vida, y entonces uno dice, no, está bien. Pero esto me duró, ya pasó la juventud, entré en la adultez y esto me duró, ¿no? Y aprendí esto de que no todo tiene solución en la vida, lo aprendí a golpes, y con muchos golpes y con golpes duros. Por eso les digo que la línea entre ser perseverante y terco o firme y testarudo es muy fina, ¿no? Es muy fina. Y sí, ya entrado en años llegué a reconocer de que no todo en la vida tiene solución. Y ahí comenzó otro proceso durísimo también, durísimo, que es el proceso de aprender a vivir con cosas que no se solucionan, con situaciones que no cambian, con enfermedades, con situaciones, con circunstancias, con cuestiones familiares, con debilidades que uno tiene y que te van a acompañar hasta el fin de tus días, ¿no? O sea, con un montón de cosas que no cambian, ¿no? Que no cambian. Y yo creo que o sea, este tema nos afecta muchísimo en lo que es la convivencia. La convivencia con tu familia, la convivencia en tu trabajo, la convivencia en la iglesia, en el club donde practicas fútbol, donde sea. La convivencia en la calle cuando manejas el auto. Porque uno de los mayores obstáculos que nosotros tenemos es que nos cuesta mirar o nos cuesta interpretar la vida como la ve el otro. O sea, nosotros tenemos como una mirada de la vida, las cosas son así, y nos cuesta que el otro no se mueva, no crea y no vaya en el mismo camino que nosotros y hasta en los mismos tiempos que nosotros. Porque no alcanza que el otro conduzca el auto correctamente, sino que tiene que conducir a la velocidad que a mí me gusta. No, no sé por qué te señalan, Jorge, ahí, pero... ¿No? ¿Me entienden? O sea, es complicado, esto complica mucho. Y hay un salmo que yo, la verdad que lo uso poco, pero está muy bueno, que es el Salmo 36, 1, 2. O sea, versículos 1 y versículo 2. Y dice algo muy interesante. Dice, la maldad habla al corazón del impío. ¿El impío quién es? El malvado, el que hace las cosas mal, ¿no? La maldad habla al corazón del malvado, vamos a decir. En su opinión, fíjense, en su opinión no hay por qué temer a Dios. No hay necesidad. Dice, vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. O sea, dice que para aquel que no quiere hacer las cosas bien, él se halaga a sí mismo, aprueba todo lo que él hace y lo que él hace está bien. O sea, la opinión que él tiene de sí mismo es extremadamente alta y positiva. Y cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? La culpa no es de él. ¿De quién es? Del otro. Vive halagándose a sí mismo, dice. Seguro de que su maldad no es condenable. O sea, que él no hace nada condenable. En definitiva, no hace nada mal. Qué interesante. Menos mal que el versículo aclara, que Dios a través del versículo aclara,
que ¿quiénes piensan así? Aquellos que son malvados, aquellos que creen que no hay que tener respeto de Dios, no hay que tener temor de Dios. Ahora, esto, casi que haría una encuesta ahora, pero yo sé que ustedes me van a apoyar con esto, como siempre lo hacen. Cuando yo leí este salmo, todos ustedes y yo no pensamos en nosotros mismos. ¿En quién pensaron? En otro, ¿no? Claro. Vos dijiste mi marido. ¿No les pasa? Leemos esto y decís, che, qué gran verdad que Dios nos dice acá. Pero no pensamos, me está describiendo a mí. Pensamos, está describiendo a mi cónyuge, a mi hijo, a mi nuera, ¿no? A mi yerno, a mi jefe de trabajo, al pastor, a cualquiera, ¿no? No a mí. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, puede ser que el otro sea así, pero yo también. Porque nosotros, y a veces se ha desatado una pequeña discusión teológica que no está siendo muy relevante, pero bueno, siempre hay alguna discusión teológica, entre si el pecado es una condición en la cual yo nazco, ya nazco pecador, o si el pecado es solamente el acto de cometer el pecado. ¿Sí? Bueno, para mí la Biblia es muy clara, Salmo 51:5, por ejemplo, dice, mírame, yo fui formado en maldad y mi madre me concibió en pecado. Este y muchos otros pasajes, ¿no? Como Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros nacimos en una condición de pecador. Dicho fácil, o para que se entienda mejor, nacimos con la tendencia, o sea, somos pecadores y porque somos pecadores, nacimos con la tendencia a cometer ¿qué? Pecados o actos pecaminosos. Entonces nosotros lo que nos encontramos en la Biblia es que Dios me dice, vos a partir del pecado de Adán y Eva nacés pecador y porque nacés pecador cometés actos pecaminosos. Y la Biblia, o sea, Dios a través de la Biblia dedica mucho espacio a, comentar, a decirnos cuáles son esos actos pecaminosos. O sea, dedica menos espacio a decirme que soy pecador y dedica más espacio, Dios sabe por qué, a decirme qué es pecado. Entonces me dice, robar es pecado, adulterar es pecado, ¿sí? Y me menciona, ser deshonesto es pecado, envidiar es pecado, y me menciona de muchas maneras y con muchos ejemplos todos esos actos pecaminosos. Porque como yo soy pecador, estos actos pecaminosos no me parecen mal. Ahora, cuando yo paso por el proceso de conversión y me acerco a Dios, de una manera diferente, entonces Dios me dice, mira, mis hijos no deberían practicar estas cosas, porque estas cosas no pertenecen a mis hijos. No es el camino que yo quiero que mis hijos transiten. Y entonces hay un listado largo, porque tenemos que aprender qué es pecado. Finalmente, Romanos 3:20 dice que la ley me enseña qué es pecado. Y Romanos 7:7 dice, yo no sabría que adulterar es pecado si la ley no me lo dijera. ¿Entiendan? Hay muchas maneras en que Dios nos quiere enseñar. Ahora, el problema de tener esta mirada, o sea, de nacer pecadores, de nacer con esta tendencia al pecado, de ser pecadores, vamos a hacer así, de ser pecadores, es que nosotros miramos la vida como pecadores. Y el Salmo 36 que leí lo refleja. Yo no hago nada digno de ser condenado. O sea, esa es la mirada
del que es pecador, o sea, de nosotros. Y eso hace que nosotros fabriquemos nuestra realidad. Fabricamos nuestra realidad. Entonces, para mí la vida es así. Hay que vivirla de esta manera. Esta es mi manera. Pero claro, esa manera de pensar está profundamente influenciada por lo que soy. Y si yo soy un pecador, ¿me entienden, no? Entonces, mi manera de ver la vida está torcida como el pecado mismo. Ahora, multipliquemos esto por las personas que hay acá. Cada uno de nosotros tiene una mirada particular de la vida, influenciada por el hecho de que somos pecadores. Es difícil ponernos de acuerdo. Es difícil ponernos de acuerdo. Porque para mí las cosas son de una manera y para vos son de otra, y no quiere decir que sean necesariamente malas, pero son diferentes. ¿Me entendés? Son dos maneras diferentes. Y para mí, lo mío es lo mejor y para vos lo tuyo es lo mejor. Entonces es difícil. Y esto lo vemos todo el tiempo en las familias, en las iglesias, en la manera en que nos conducimos en la vida, cómo gastamos el dinero, en mis relaciones con los vecinos, en todo se ve, en absolutamente todo. ¿Saben cómo le puse de, no saben, pero pregunta retórica la mía, de título a esta reflexión? Duda de ti mismo. Porque la Biblia nos llama a dudar de nosotros mismos. Constantemente hay, ¿sí?, situaciones y consejos de Dios que nos animan a dudar de nosotros mismos. Josué, cuando se le pidió que conquistara Canaán y Jericó, él tenía dudas de sí mismo. Y Dios lo invitó a qué. Qué interesante que Dios no lo empoderó a José. Vieron que hoy está muy de moda el empoderamiento, ¿no? ¿Qué es el empoderamiento? Vos podés, el poder está dentro tuyo, si te lo proponés, es el empoderamiento, ¿no? Y Dios no lo empoderó a José, no le dijo, sí, Josué, vos podés, sos joven, fuiste entrenado. Le dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y para que yo pueda bendecirte todo lo que tengo que bendecirte, sigue las leyes que le di a tu siervo, a mi siervo Moisés. Esto está en Josué 1, del 6 al 8, ¿no? O sea, Dios, fíjense a Gedeón. Dios lo pone a Gedeón en una situación en donde él va a dudar de sí mismo. ¿Cómo yo voy a luchar con 135.000 si tengo un puñado? O sea, Dios lo llevó a una situación donde lo llevó a dudar de sí mismo. Y Dios que le dijo, ve, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Acaso no te mando yo? ¿Qué quiere decir eso? Si yo te mando, ya está. Si Dios no es que manda, y cuando Dios manda, ya está, las cosas se cumplen. Todo el tiempo. Imagínense los discípulos, un puñado. Y Jesús, antes de ascender, le dice en Mateo 28, prediquen este evangelio en toda tribu, lengua, nación y pueblo. Y yo lo estaré. Y entonces, ¿qué habrán sentido ellos? ¿Seguridad? Un puñado. A todo el mundo, dice, a todo el mundo. Pero ahí viene la solución. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los empoderó diciendo, sí, chicos, ustedes pueden, saquen el león de adentro, va. No. Y vivimos en una sociedad que te empodera, o que tiene un mensaje de empoderamiento, ¿no? En donde vos podés, y hay una de las frases más mentirosas, que no es mala la frase, pero cuando uno la toma como un mensaje absoluto, se vuelve una gran mentira. Es, si te lo propones, podés. Si te lo propones, lo haces. Y a eso le agregan un videíto, ¿no?, de alguien que logró una hazaña difícil y vos qué pensás. ¿Te empoderás o no? Miren, ayer, no sé por qué me salen estos videitos. Vieron que, viste que el algoritmo te manda una persona de 103 años, ¿no?, haciendo pesas ahí, qué sé yo, ¿viste?
¿por qué me salen estas cosas? Dice, pensé yo, ¿no? Pero yo te pongo un mensaje así, si te lo propones vos podés, te pongo al hombre de 103 años así, claro, te empodera o pretende empoderarte, ¿sí? Pero capaz que el hombre de 103 años no tiene la hernia, las 400 hernias de disco que tenés vos, ¿me entendés? O sea, hay cosas, o porque alguien, no sé, subió el Everest, a mi edad yo voy a poder también. No, no necesariamente es así. Está bueno esto de animarte a hacer cosas diferentes y nuevas, porque eso está bueno, pero cuando tomamos la frase como absoluta, de que si vos querés, podés, es terriblemente frustrante. O el papá no quiere que su hijo se sane, su hijo internado se sane. Esta frase va de la mano de otra cosa, de otro concepto que está de moda, que es el manifestar. Si vos lo manifestás, ¿no? ¿Y qué es manifestar? Desearlo y repetirlo y desearlo, manifestarlo, repetirlo. Claro, decirlo como que va a pasar, con la seguridad y la confianza, eso es manifestar. Decirlo con la seguridad y la confianza de que va a pasar, sucede. Que el papá no tenía el deseo suficiente para que su hijo dejara el hospital y no muriera. ¿Me entienden? No alcanza, son frases. Está bueno pensar en positivo hacia adelante, pero cuando tomamos estos conceptos como absolutos son terriblemente frustrantes y son una gran mentira. Y son conceptos donde me ponen a mí como protagonista. Yo puedo. El poder está en mí. Yo lo voy a declarar. Yo lo voy a manifestar. Es el yo intentando dirigir la vida. Y nos encontramos con que Dios, como dije recién, todo el tiempo nos anima a dudar de nosotros mismos y a confiar en Él. Fíjense algunos pasajes que voy a leer. Proverbios 3 del 5 al 7 dice, acá lo dice de dos maneras diferentes y muy interesantes. Dice, confía en el Señor de todo corazón. Y fíjense cómo viene ahora. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Apa! Confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros tenemos la prudencia como una virtud positiva, como que es bueno ser prudente. ¿Qué es lo contrario a prudente? O sea, alguien que no piensa, alguien que por ahí se atropella, ¿no? Alguien que no reflexiona antes de actuar. Pero acá dice que, claro, en mi condición de pecado, en esta mente contaminada, torcida por el pecado, porque yo soy pecador, hasta mi propia prudencia puede ser un problema. No confíes, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía mejor en la prudencia, confía en el Señor. O sea, confía mejor en la prudencia del Señor. Y fíjese el 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Qué interesante. Sí. Proverbios 3, del 5 al 7. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. No confíes en tu prudencia, no confíes en tu opinión. Cuidado, cuidado, porque vos tenés una condición en la cual no te permite, condición de pecado, vos sos pecador, y eso no te permite ver las cosas bien. Fíjense, volvamos al versículo, fíjense, dice, versículo 5, dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, que por confiar en mi prudencia, mis caminos son torcidos. Y solo cuando yo confío en Él y lo reconozco, o sea, lo incluyo en mi vida, Él endereza mis sendas que para mi prudencia eran correctas, pero no eran correctas. Según mi opinión y mi prudencia eran correctas, pero no. Solo cuando dejé intervenir a Dios, Él pudo, Él, no yo, Él,
enderezó mis sendas. Muy interesante. Así que Dios todo el tiempo nos anima a dudar de nosotros mismos y a confiar en Él. Y para algunos puede ser un mensaje derrotista, porque claro, no es un mensaje que te empodera, es un mensaje que te dice, sos más débil de lo que crees, tenés menos fuerzas de las que crees, tu opinión no es tan genial como vos crees, y ni siquiera tu prudencia es confiable. Necesitas a alguien superior a vos, dice la Biblia, en el cual vos le puedas confiar tu vida para que Él la dirija. Porque tu opinión no es confiable. Y aquí entonces nos encontramos con que en la vida hay cosas cotidianas y en la vida hay cosas complejas. Y yo creo que uno tiene que preguntarle a Dios. Hay cosas que como que son obvias, ¿no? Como que son obvias. Bueno, le vas a preguntar tal vez el color de la ropa interior a Dios. Vais y te la comprás según tus criterios, temas menores. Pero hay temas en donde es importante. Escuchaba, por ejemplo, los otros días, y todas las opiniones me parece que son buenas, una psicóloga cristiana que decía, le habían preguntado cómo elegir a tu pareja, digamos, a tu novio, a tu futuro cónyuge, ¿no? Tu compañero o compañera, ¿no? De la vida. Y entonces ella decía algo interesante. Ella decía, aunque en la Biblia, en algunas pocas ocasiones, Dios presenta con quién deberías casarte, ¿qué casos se les viene a la mente? Algunos clásicos, ¿no? Isaac y Rebeca, ¿no? Como no lo voy a contar, ustedes lo conocen, ¿sí? Aunque hay algunos casos así, en general Dios espera que yo elija y Él me ayude en el proceso. Yo no digo que está mal esa opinión, y hasta me parece una buena opinión. Pero ¿saben qué me hace ruido? El hecho de que yo no le pregunte qué opina Dios. ¿Dios tiene una opinión sobre ese asunto, sí o no? Yo creo que sí. Capaz que otro puede decir que no y yo respeto todas las opiniones. Yo creo que sí. La decisión de quién va a ser mía, porque Dios no me va a obligar. Pero yo creo que Dios tiene una propuesta o una opinión, por lo menos. Entonces esto de que usa tu inteligencia, usa los recursos que Dios te dio para elegir, no es malo, pero como yo soy pecador, posiblemente mi prudencia y mi opinión, como dice el texto bíblico, no sean los mejores. A veces charlo con algunos amantes de los autos, ¿no? Hay mucha gente que son muy amantes de los autos. Y, bueno, he tenido muchas charlas, ¿no? Pero cuando se van a comprar un auto, yo siempre les hago la pregunta, que es la pregunta malvada, ¿no? Y la pregunta es, ¿y le preguntaste a Dios qué auto tenés que comprarte? Porque normalmente la gente que tiene el dinero se compra el auto. Si tenés poco dinero, te compras el que podés. Pero si tenés un poco más de dinero, te compras el que te gusta. Y una respuesta, pero que me la han dicho muchísimas veces, es, si ya tengo el dinero, ¿para qué le tengo que preguntar? Es como que el dinero, digamos, ya implica, o sea, Dios me dio el dinero, ya está, ahora elijo yo. Leímos con Mariela un libro que se llama Relatos de los Pioneros, volumen 1 y volumen 2. ¿Sí? Son dos libros chiquitos, pero es increíble lo que deben conseguirse todavía. ¿Sí? Y entonces va relatando la vida de los pioneros, pero de manera muy coloquial, o sea, no todas las grandes obras que hicieron, sino el día a día. Las cosas buenas, las cosas malas, los desafíos, los desaciertos y los aciertos. Es muy interesante, ¿no?
Y lo escribió una señora que trabajó 40 años en el Centro White en Estados Unidos, ahí, no me acuerdo del estado donde está ahora. Y claro, tiene un conocimiento, se ha leído todo esta mujer, ¿no? Y le da ese toque así cotidiano, ¿no? Y entonces un día, no sé, Elena y Jaime tenían que comprar un caballo, porque necesitaban para moverse. En aquel tiempo la atracción mayormente era la sangre, ¿no? Y entonces dice que fueron a ver 3 caballos. Y de los 3 le gustó el alazán, ¿no? Un alazán, el alazán marrón rojizo, ¿no? Ahí. Pero Dios le dice a Elena, no, cómprate el de la izquierda. Y el de la izquierda era un caballo que, una, no era atractivo, dos, tenía como un problema, ¿no? Así tenía como torcido, así, ¿no? Tenía como un defecto, ¿no? Y no, y era el menos, digamos, el menos elegible. Y entonces él le dice, no, pero ese. Y ellos le hicieron caso. Dice, fue el mejor caballo que algún día tuvimos, incansable, guapo, obediente, fiel, el mejor, ¿no? El mejor. Y yo dije, si Dios está interesado, si Dios hasta quiere guiarte con un caballo, porque Dios podría decir, bueno, o sea, hay cosas más importantes, elegite el caballo que quieras. Vamos yo me meto en temas de salvación, no sé, temas más trascendentes. Si Dios hasta está interesado en un caballo, no se va a interesar en cosas importantes de la vida, como elegir tu pareja y muchas otras cosas más, ¿no? Termino con lo siguiente. A veces siempre vamos a cometer errores. El que cree en la infalibilidad, bueno, tendría que ser católico, ¿no? El que cree en la infalibilidad. Para las nuevas generaciones, la infalibilidad es la capacidad de no ser falible. Dicho en criollo y en el 2025, la infalibilidad es la capacidad de no equivocarse. ¿Existe en el mundo una persona que es incapaz de equivocarse? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Chicos, hay una entidad que dice que sí. En 1870, el Concilio Vaticano I, el 18 de julio de 1870, en una constitución apostólica que se llama Pastor Eterno, lo estoy traduciendo del latín, no es que sea latín, chicos, que está, digamos, la traducción era muy fácil. Dice que el Papa es infalible cuando habla con la autoridad papal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Papa con su autoridad papal dice, no se equivoca. Claro, de 1870 ahora hemos visto algunas equivocaciones de este señor, de estos señores que han ocupado ese rol de liderazgo. Lo que la evidencia nos muestra de que en realidad nadie es infalible, es decir, todos nos vamos a equivocar. Y Dios nos da un par de consejos para ayudar a disminuir la probabilidad de equivocarnos. Porque venimos diciendo, duda de ti mismo, ¿no? Cuidado que tu opinión y tu prudencia no es tan genial. Una está en Proverbios 11:14, que se lo saben de memoria, chicos. Lo arranco y ustedes ya lo terminan. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Fíjense que no dice hay infalibilidad, dice que hay sabiduría, mi versión dice seguridad. Es decir, en la multitud de opiniones se disminuye la probabilidad de equivocarnos. Y el segundo consejo es que vos tenés que escuchar la voz
de aquellos que no opinan como vos. Es terrible, chicos, pero es así. Porque imagínate, y voy a dar un caso bíblico, no lo voy a leer porque es todo un capítulo, pero Primera de Reyes 12 muere Salomón como rey de Israel y sube al trono Jeroboam, perdón, sube al trono Roboam. Roboam sube al trono. ¿Y qué hizo Roboam? Era muy jovencito, Roboam, ¿no? Muy jovencito. Entonces, ¿qué hace? Tiene dos equipos de trabajo, Roboam. Las personas con más experiencia, más edad también, ¿no? Y sus amigos, misma edad que ellos. Y entonces, claro, la banda de amigos que tenían la misma edad que él opinaban como él. Él decía, esto es así, porque somos todos amigos, el concepto de pertenencia del grupo, nadie se contradice, ¿no? Pero este grupo, que no era de su banda de amigos, los de más experiencia, le dice, no, tenés que hacer lo contrario a tu padre. Baja los impuestos, acércate al pueblo, ponete como un servidor, que ellos sientan que vos estás a su servicio y no ellos al servicio tuyo, como pasó con tu padre, Salomón. ¿Y a quién le hizo caso mi amigo Roboam? A la banda de amigos. ¿Y qué pasó ahí? Ahí Israel se divide en dos. Quedan las tribus del norte, 10 tribus, ¿sí? De las 12, y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Sí? Se dividió un país, una pavada, ¿no? Una cosa menor, una pavada. ¿Por qué? Porque si vos solo escuchás a los que opinan como vos, las probabilidades de equivocarte son altas. Porque tus amigos, o los que opinan como vos, o los que están en la misma sintonía que vos, no tienen todos la misma opinión y entonces es un panorama parcial, incompleto, es solamente ese. Pero cuando vos consultás al que no opina como vos, el panorama se abre y de pronto este que aparentemente es tu enemigo porque no opina como vos, te hace ver algunas cositas que vos no las tenías en cuenta. Finalmente, nosotros tenemos que evitar caer en dos extremos. Uno, hay personas que les gusta ser líderes infalibles. Acá se hace lo que yo quiero porque yo tengo la unción de Dios y yo soy el que sé y ustedes no saben nada. Ahí, ¡pa!, sí los hay. Así dicho directamente o no dicho directamente, pero actúan de esta manera. Y el otro extremo es miembros de iglesia, ¿sí?, o seguidores de alguien que quieren tener un líder así, para evitar pensar por sí mismos y para también no hacerse cargo de sus decisiones. Es decir, ¿y por qué? Me lo dijo el líder. Claro, ustedes, ¿no? La culpa es del pastor, del líder, de quien sea, ¿no? ¿Me entienden? Entonces yo no pienso y no me hago cargo de lo que hago, porque finalmente dejé que el otro piense. Esos dos extremos son terribles. Yo creo que tenemos que tener pensamiento individual, ¿sí? Pero o sea, todos tenemos que tener pensamiento individual. Como iglesia tenemos que tener pensamiento individual y no independiente. O sea, porque si yo cada uno de nosotros tenemos que pensar individualmente, pero si yo pienso independientemente, entonces ¿qué hago? Me separo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, tenemos que tener pensamiento individual, pero no independiente. Y como vamos a tener pensamiento individual y a veces va a ser diferente, bueno, ahí conversando en Cristo nos ponemos de acuerdo, escuchamos las diferencias y crecemos, porque lo que yo no tengo vos lo tenés y lo que vos no tenés yo lo tengo. Fíjense que Dios quiere una iglesia con pensamiento independiente, porque llamó a 12 discípulos, uno más diferente que el otro. Y él sabía que en la diferencia, y no es que tenían pensamientos, Dios llamó a una iglesia para que tenga pensamiento individual, ¿no?
Si ellos hubieran tenido pensamiento independiente, hubieran formado 12 iglesias diferentes, ¿o no? Pero tenían pensamiento individual, pero no independiente. Sumaron las virtudes de cada uno y juntos en Cristo hicieron que la iglesia avance. Hermanos, desconfiemos de nosotros mismos, pero no nos quedemos en el vacío de la desconfianza. Apoyémonos y confiemos en Dios, que nunca se equivoca. Amén.